Lo que mal comienza, mal termina, y ya lo habíamos vaticinado nosotros en este programa. Cuando fue designado el señor Juan Medina frente a la inspectoría del Ministerio Público, yo dije en este mismo escenario que bien no saldría ese señor de ahí, porque ya yo conocía el prontuario, ya había trabajado yo antes denuncias de irregularidades, macuteo y una que otras sinvergüenzadas que había cometido este señor. Pero, no sé, sorpresivamente, cae ahí. ¿Cómo? Porque estos individuos tienen una suerte para alzarse. Son dinámicos, prósperos y fantásticos para caerle bien a cierta gente. Son unos verdugos, se la buscan como sea, porque yo no entiendo cómo es posible que con el prontuario que ese señor cargaba podía entrar a ser inspector, a supervisar a los demás fiscales. Y un prontuario que si lo sé yo y mucha gente en este país, ¿cómo no lo iban a saber las autoridades? Entonces la señora Miriam Germán Brito, la procuradora, se hartó porque apareció la gota, la gotita que derramó. Y es que aparte de perseguir a uno que otros fiscales y de acosarlos, pues también entonces andaba de, ay Dios mío, hurgando, entrándose a las oficinas, hurgando, Dios mío, hurgando, entrando a la oficina de un fiscal, persiguiendo de chota, de sapo. Qué vergüenza. Hay una crisis en el Ministerio Público, porque ahí también le están recordando a la magistrada Jenny Berenice cuál es su función y cuál es su papel, y que la jefa es Miriam Germán Brito, porque a veces ella como que se le olvida. Pero vamos otra vez con el señor Medina este. Adelante, producción, para que ustedes vean y se hagan la misma pregunta que yo. ¿Cómo cayó ese señor allí? ¿Cómo sigue todavía en el Ministerio Público? Porque lo que fue suspendido. Vamos a ver. La Asociación de Fiscales Dominicanos ha planteado de manera razonable y de manera clara y precisa nuestra satisfacción por la decisión del Consejo Superior del Ministerio Público en la sustitución del magistrado Juan Medina de la Dirección General de Persecución en la Disciplinaria, ¿no?, que es el órgano de la inspectoría del Ministerio Público. Esto así porque ciertamente hemos observado actitudes que no se corresponden con lo que establece el reglamento disciplinario. Juan de los Santos Medina nació el 7 de noviembre del año 1979 en la provincia de San Juan de la Maguana. Ha cursado, según una publicación de la Procuraduría, una especialidad en Derecho Procesal Penal y otro en Derecho Penal en la Escuela Nacional del Ministerio Público, donde además ha desempeñado las funciones de fiscal titular de Samaná y de Villa Altagracia. Los fiscales, es importante que la sociedad lo entienda claramente, somos funcionarios del orden constitucional del Estado Dominicano. No somos empleados del gobierno central. Dependemos de un estamento que, como se ha establecido, es extrapoder. Su paso por la provincia de Samaná estuvo matizado por múltiples señalamientos, desde el sometimiento irregular a una ciudadana acusada de asesinato hasta escándalos de peso mayor. En realidad no tengo conocimiento de que el magistrado Medina persiguiera algún tipo de personalidades, pero honestamente son situaciones internas que se dan a nivel de la institución. Entonces, si el titular entiende que hay una irregularidad y entendió que lo más saludable era destituir al magistrado, ¿qué podemos hacer? Darle curso. Para marzo del año 2010 fueron apresados en las costas de la provincia los dominicanos Ismael King Almeida y Felipe Encarnación Paredes, quienes viajaban desde Puerto Rico a bordo de una lancha cargando la cuantiosa suma de $1.269.416, dinero que supuestamente era propiedad de José Figueroa Agosto, el reconocido narcotraficante que para ese entonces tenía las autoridades en vilo.
El operativo de captura se llevó a cabo reglamentariamente por las autoridades de aduanas y la DNCD. Sin embargo, el turpén de Juan Medina se negó a someter a la justicia a los implicados, oigan bien, ordenando su libertad pura y simple, agarrado de una excusa muy baladí, dice porque no participó directamente en el operativo. ¡Qué verdugo! La DNCD tuvo que reapresar a los implicados para los fines de investigación. Fiscalía está llevando a cabo un proceso de reestructuración interno, que quien no cumple con el debido proceso, lo recomendable sería que lamentablemente sea parte del Ministerio Público hasta tanto se inicien procesos de depuración interna, para que así de manera institucional pueda la institución funcionar de manera mejor y más correcta. Durante su estadía en Samaná se ejecutaron varios decomisos de drogas que eran vinculados al famoso cartel del Cibao. De este, Juan había recibido varios intentos de soborno, tanto económicos como en bienes, a los que supuestamente se negó, según él. En el año 2008, en Samaná cometió una tropelía que se le destaparía 4 años después, cuando dejó esa fiscalía. En un acto de alguacil de septiembre del 2012, se le intimaba devolver la suma de $17,070, que les retuvo a unas 7 personas que denunciaron ser víctimas de una estafa con promesas de viajes a Estados Unidos por el aeropuerto El Catey de Samaná. Pienso que los funcionarios están para obrar bien. En el ejercicio de sus funciones deben dar cumplimiento a lo que le establece la ley, que son estrictamente sus funciones. Si él se extralimitó en sus funciones, que no conozco si lo haya hecho, entonces la destitución estaría justificada. En cambio, si no lo hizo, entonces estaría injustificada. Según explicaba para entonces el abogado de 5 de las víctimas y también diputado de Samaná, Juan José Morales Cisneros, cuando Juan se reunió con ellos, le pidió al legislador que saliera de la oficina y luego dejó a los estafados en libertad, sin formularle cargos. Pero ¿y el dinerito que les retuvo? ¿Dónde está? No se sabe aún el paradero. Ay, Medina. Tras su tormentoso paso por Samaná, llegó a Villa Altagracia y allí sí que arrasó y suscitó el descontento de los comunitarios. Para el año 2013 fue declarada persona no grata y se le acusaba de permitir que escaparan 4 malhechores acusados de robo, sicariato, narcotráfico y otras perlitas, mientras eran trasladados a Santo Domingo. Por este hecho, Juan Medina acusó como responsable al fiscal adjunto de la zona, Isidro Poché, quien al estar preso alegó que Medina trataba de hacerle daño a su gestión porque tenía las pruebas que lo vinculaban a actos de corrupción. Un pleito entre fiscales. En el año 2014, en pleno hemiciclo, el diputado peledeísta Manuel Díaz, oriundo de Villa Altagracia, denunció que Medina era un delincuente. Yo acusé responsablemente como diputado electo y como representante de la provincia de San Cristóbal y del municipio de Villa Altagracia que el fiscal Medina, procurador, era un delincuente. Y hoy lo ratifico otra vez responsablemente, sin importarme la consecuencia. Que esos delincuentes que se soltaron en Villa y que se fugaron eran peligrosos y estaban en componenda con el procurador actual, que hoy se llama Juan Medina, que lo votaron de Samaná por bandido, por corrupto y por sinvergüenza, y también lo sacaron de Santo Domingo Este por la misma causa. Y hoy está ahí. ¿Quién lo protege? ¿Quién lo protege? Pregúntenle a Prim Pujol qué le dijo al presidente de la República, a Leonel Fernández: sáqueme el hombre de aquí, y ahí está Jamín. Sáquemelo de aquí, y ahí está el colega allí. ¿Y por qué no nos lo sacan de Villa? ¿Por qué soltaron y se soltaron esos delincuentes? Esas armas se las dieron en Villa. Nosotros tenemos que ser responsables, representamos nuestro pueblo y nuestro pueblo tiene que sentirse bien con nosotros por la denuncia que hacemos. El legislador agregó que Juan no atendía sus labores. Señores, hasta los pobres vaqueros de la zona estaban con el grito al cielo. Estas son las vacas. El magistrado procurador de Villa Altagracia, Juan Medina, que yo dije que era un delincuente por el hecho de haber dicho que se la habían comido los presos. Y yo dije que no. Y le demostramos que las vacas estaban vivas y aquí están. Son de estos pobres campesinos que viven de ellas. Aquí están las vacas, esperemos que sean las mismas vacas, porque también hay denuncias de ellos mismos que sus vacas fueron cambiadas por otras y le trajeron trapo de vaca por buenas vacas que tenían lechera.
La tuya, ¿te la parecieron tu papá? No, hay uno, falta uno. ¿Eh? Falta uno. Dame tu nombre. Víctor Cruz. Dime a ver. Vaca no ha aparecido aquí. ¿Cuántas? Dos vacas no ha aparecido. Ninguna de las dos. Una de las dos. Y en el caso tuyo, Reyes Alcántara. ¿y cuántas se te perdieron a ti? Una vaca, yo no la veo aquí por ningún ¿No lado. está ahí? Y la vaca mía estaba preñada casi al parilla. Y yo aquí no la veo. ¿A ti se te perdieron algunas? 3 vacas. ¿Cuántas hay de la tuya ahí? Hay una ahí. Y estaban preñadas las 3 y la que llegó aquí botó la barriga. Te faltan 2. Faltan 2. Pero ese mismo año y tras los escándalos en Villa Altagracia, Medina fue movido de la localidad y ascendió por Domínguez Brito, el curita, como procurador de corte. Este sí que es verdad que es el vivo ejemplo de un suertudo. Dios mío, le cabía destitución, pero nada, el curita lo salvó. Domínguez Brito le metió la mano como a otro que anda por ahí, uno de una plataforma. Como procurador general de corte es cuando hace su primera declaración y echemos un vistazo. Según el documento, en sus antecedentes laborales, antes de entrar a la Procuraduría en el año 2006, fungía como maestro de informática, trabajó para 2 colegios y como inspector de calidad en una empresa. Juan no sustentaba en esta declaración ningún tipo de bienes inmuebles, no aparecía como dueño o socio de alguna empresa con actividad comercial, no era beneficiario de una herencia, en fin, nada, nadita de nada. Sin embargo, ostentaba una Jeepeta 4Runner que adquirió en el 2015 por 1.900.000 pesos. Su salario para ese entonces era de 122.187 pesos, de los cuales devengaba netos 60.823 pesos. No aparecen en la declaración capital invertido ni certificado de inversión. Sí un ingreso extra de 20.000 pesos como docente universitario. Hay que decir claramente todas las posibilidades o inconductas que este señor tomó y si alguna de ellas requieren ser procesado, debe de ser procesado. Porque la impunidad no puede ser privilegiada. La lucha contra la corrupción es para todos, sin excepción. Entre las 6 cuentas de ahorro, los montos ascienden a 567.725 pesos. Como préstamo importante, aparece uno tomado en el 2015 a la cooperativa de la Procuraduría por unos 780.000 pesos y 2 tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias por el valor total de 90.000 pesos. Y la pregunta del millón, ¿cuál fue la garantía de estos cuantiosos préstamos? ¿De dónde iba él a pagar? ¿Con ese sueldito? Para el año 2020, Medina entró de lleno a la cúpula de la Procuraduría, con su carguito de procurador adjunto y destinado como inspector del ministerio. Según el artículo 97 de la Ley Orgánica del Ministerio Público sobre la Inspectoría, establece que es un órgano permanente encargado de investigar de oficio o por denuncia las faltas atribuidas a miembros del Ministerio Público y presentar las acusaciones cuando corresponda. Pero con el historial que traía a cuestas Medina, sin duda esto era poner la iglesia en manos de Lutero y la justicia independiente fracasaría desde sus entrañas. ¿Y qué pasó ahí? Es su trabajo, es su deber investigar, indagar, hurgar en todo lo que tenga que hurgar para llegar a la verdad, de manera objetiva, de manera transparente y sobre todo respetando el debido proceso. En muchas ocasiones el debido proceso fue vulnerado y violentado. ¿En qué aspecto? Fundamentalmente cuando se publican los nombres de los investigados o se dan a conocer datos principales, personales de los investigados. Esto obviamente vulnera un principio fundamental que tiene que ver con la intimidad de la persona y violenta el debido proceso de ley. Eso habría que preguntárselo a Miriam Germán, que no es una persona que se presta, porque he escuchado en la prensa que este señor tenía una serie de rosarios, incluso de acusaciones hasta laboral, de acoso laboral. Según denuncias, desde el cargo Medina, en lugar de propiciar un clima para que aflorara el buen proceso judicial, se dedicó a la persecución de los fiscales. Para junio del 2021, la magistrada Rosalba Ramos externó que estaba siendo víctima de hostigamiento laboral por parte de Juan, quien la quería meter en un berenjenal con el caso de César el Abusador, en alegadas irregularidades de compras en la Procuraduría y el caso de la familia Rosario. Según Ramos, todo un rosario de mentiras para levantarle un expediente. A juzgar por la denuncia de Ramos y lo que han dicho los fiscales, este señor era todo un pichón de dictador.
En diferentes ocasiones llegamos a señalar de manera puntual, con nombres y apellidos, las situaciones que se estuvieron dando en la inspectoría. En modo alguno eso significa que como asociación nosotros estemos contradiciendo o en contra del magistrado Juan Medina como persona, como ser humano o como Ministerio Público. Es un gran servidor público dentro del Ministerio Público, solo que en el caso de la Dirección de Inspectoría parece ser para nosotros que le resultó un poco holgada y no se pudo ajustar correctamente a lo que son los dictámenes y disposiciones que ordena el reglamento disciplinario. Toda investigación interna, que es la labor del inspector, investigar internamente qué pasa, si es cierto una denuncia, si es verdad algo que ocurrió con relación a un fiscal, de lo que le pudo haber llegado de manera directa o a través de terceros, pero jamás actuar como si fuera un corsario, o sea, jamás actuar con presión ni con una actitud grosera y arrogante en contra de un fiscal. Si él no respetó el debido proceso para con esos compañeros, pues entonces, como le decía antes, la destitución estaría justificada. Por esta nueva posición, Medina presentó una declaración rectificativa, donde lo único nuevo es su salario, que ascendía a 250,000 pesos. Sus cuentas de ahorro se redujeron a 2 por un valor de 587,327 pesos y aparece un certificado de inversión por $3,000. Para octubre del 2021 surgió un escándalo por el que la estimada doña Milagros no hizo ni pío, y así ustedes siguen creyendo en la ética selectiva de la doña. La dirección que esta dirige recibió la denuncia de que Medina protegía desde su cargo a alguien de nombre Melchor Alcántara Damirón, vinculado a la red de César el Abusador. Se añadía que Medina se exhibía en las calles con vehículos incautados en los casos de investigación y frecuentaba restaurantes en condiciones no aptas para su investidura. Carlos Rubio señaló en esta publicación que Medina se trasladaba en una 4Runner blindada y ética. ¿Qué dice? Bien, gracias. Pese al escándalo, la Procuraduría tampoco hizo nada y Medina siguió subido en el palo. Sin imaginar que el santo al que le hacía sus oraciones estaba a punto de dejarlo de oír, lo dejó solito, pero solito en esta vuelta. Nadie en este país está por encima de la ley. Los fiscales tienen las acciones de perseguir, pero también son garantes, deben de ser garantes del ejercicio al respeto del debido proceso en nuestro país. De manera que ojalá se investigue y si alguien ha cometido un error o un abuso, se tomen las sanciones correspondientes. No importa el cargo que ostente en el Ministerio Público. Si es funcionario, no importa que se llame el nombre que sea, o sea, si ha sido funcionario, debe de aplicársele la ley. Se ha tratado de tergiversar mucho el tema de la salida de la Dirección de Inspectoría del magistrado Juan Medina. Sin embargo, es importante dejar claro que para la Asociación de Fiscales lo importante es que su salida ayuda a desbrozar algunas cosas y a que podamos ahí colocar una persona con un poquito más de objetividad. Según la ley orgánica del ministerio en su artículo 97, el mandato del inspector se extiende por 2 años, pudiendo ser renovado por un segundo periodo. Medina cumplía su segundo año en octubre próximo, pero se ahogó antes de cruzar el río. Supuestamente revisaba expedientes del procurador Pedro Amador, lo que llevó a que Miriam Germán se empantalonara y lo destituyera. Según una fuente anónima, reveló al Listín Diario que cuando Amador encontró a Medina en su despacho, este le respondió que estaba apagando el bombillo. ¡Qué verdugo! Apagó y lo apagaron de paso. O sea que de inspector general de la Procuraduría a mayordomía, de mayordomo, conserje, apagando un bombillo. Cabe señalar que la procuradora Miriam Germán Brito finalmente se ha referido al tema, señalando que la salida de Medina del cargo no constituyó un juicio disciplinario ni se le imputaron acciones ilícitas. Aunque pidió el cese de las especulaciones y conjeturas sobre Medina, no dijo claramente las razones por las que fue desvinculado del cargo. Entonces, doña Miriam, pare usted las especulaciones y diga sin rodeos lo que pasó, porque no se entiende, la verdad que no se entiende este amor.
Si quiere volver a ver este programa o algún reportaje en especial, solamente tiene que acceder a mi canal de YouTube, Luz y Sombra TV, que suene la campanita. Para estar informado, mi Instagram, Priena Almonte TV. Y por supuesto, para comunicarse conmigo a través de ese número que aparece en pantalla. Señores, volvemos con más de Luz y Sombra. Periodismo sin distinción. Es solo una breve pausa. No nos cambien.